una forma de que ustedes vean las tareas del práctico, son una forma de que ustedes vean de qué manera van a tener que trabajar con los ejercicios del práctico y con los parciales prácticos. Siempre es bueno tener clara la metodología para que no se sume más complejidad al momento de evaluar los conocimientos, ¿verdad? Seguramente en el caso del parcial, van a tener un tiempo quizás más acotado, ¿sí? Que cosa que no pasaba en este caso, donde el tiempo era extenso para el número de ejercicios. Va a estar un poco más acotado la duración del parcial, ¿sí? Un poco más ajustado. Sí, Daniel. Daniel levantó la mano. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, Daniel. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Lo escuchamos. Con respecto al parcial, en la tercera pregunta, a mí no me aparecía la imagen. No te aparecía la imagen. Y me salían las opciones, ¿El digamos. resto sí le aparecía la imagen? A mí también A me mí, pasó eso. a mí tampoco me apareció la imagen, pero creí que se refería a a la anterior, digamos, a la del punto 1, creí que se refería la pregunta. A ver, puede ser que el ejercicio 2 para uno haya sido el ejercicio 4 para el otro. En este caso no usamos toda la base de datos, o sea, usamos 4 ejercicios, solamente que en otro orden. Por lo tanto, yo tengo, para saber de qué ejercicio estamos hablando, tengo que relacionar digamos, la persona con el número de ejercicio que queda como evidencia de resolución del cuestionario. Seguramente, si mal no recuerdo, porque he hecho otros simulacros de otras materias en este interín, se trataba del ejercicio que indicaba campos eléctricos. El que Sí, creo que aparecían era el los pares dipolo. de torsión, sí, es El del dipolo. dipolo. A ver, voy a buscar el cuestionario, así hablamos sobre eso para tener presente de qué estamos hablando todos. Denme un segundito que voy a buscar ese cuestionario. O sea, ¿a alguno de ustedes le apareció le apareció toda la información, los esquemas, los dibujos, o a nadie le apareció? Profe, yo durante el parcialito le pregunté sobre esa pregunta, sobre si tenía una Sí, ¿y foto qué le o una contesté? imagen, Que no y importaba. usted me dijo que no hacía falta, digamos, que era un dipolo genérico. Bien, porque había, digamos, había dos cuestiones, ¿no? Aquí vamos a ver, el cuestionario teórico simulacro sería este, el del 1 del 10. Sí, a ver, un momento. Vamos a visualizarlo, a ver si lo podemos visualizar acá. Vamos a verlo desde aquí. Y vamos a verlo sobre alguno de los, aquí está. Bueno, paso a compartir entonces la pantalla, ubiqué uno de los parciales resueltos y sobre ese vamos a trabajar. Denme un segundito, a mí tampoco, a mí no me aparece. Vamos a ver de qué estamos hablando, ¿sí? Para tener claridad de eso. Un segundo. Bueno, miren, acá están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, Perfecto. profe. Gracias. Bueno, justo agarré un parcial de Emilio Scarabilli, que no sé si estoy presente, diga presente. Si no, igual tuvo bastante buena nota. 9 de 10 puntos. Bueno, para este caso, el ejercicio 1, la consigna era el título de ese punto. Dada la consigna, elija las afirmaciones correctas. Claro, la consigna estaba, acá faltaba, no apareció en el cuestionario, estoy viendo el título de la consigna, eso es lo que no apareció, porque la consigna decía, dado un dipolo eléctrico inmerso en un campo eléctrico externo. Entonces no se presentaba ninguna imagen, pero sí
se decía que estaba el dipolo inmerso en un campo eléctrico. Como vimos la clase pasada directamente desde el libro esa situación, por la pregunta de uno de ustedes, que creo que era Lucía Dagfer, si no me equivoco, o que me lo hiciste, Lucía, por el foro directamente. Entonces, en este caso, fíjense, las respuestas correctas eran dos. La fuerza neta sobre el dipolo eléctrico inmerso en un campo eléctrico es 0. La fuerza neta de traslación del dipolo, porque se anulaba el efecto sobre la carga positiva y respecto de la carga negativa. Pero aparece un par de torsión que hace girar el dipolo. Que ustedes ven en el foro de la parte de electrostática, hubo una pregunta en este sentido y la evaluamos en una clase, si no me equivoco, además de que estaba respondida en el foro. Esa pregunta surgió de una alumna. ¿Eras vos, Lucía, o estoy confundida? Yo le había preguntado en el foro con qué profundidad, digamos, íbamos a tener que ver lo de... A partir de esa pregunta, en la clase siguiente hablamos de ese tema y hablamos de que existía un par de torsiones, un momento, pero no íbamos a entrar en las fórmulas y en todo lo demás. En realidad, lo que hace ese momento de ese dipolo, sobre ese dipolo, es orientar el dipolo. Un tema que tiene que ver con el capítulo que les di para ver los videos, la clase pasada, que si hoy hay dudas lo podemos rever, y este punto es uno de los que vamos a ver ahí. O sea, un campo eléctrico orienta los dipolos, no los traslada, ¿sí? Sería la respuesta. Entonces, la fuerza neta es nula, pero hay un momento o un par de torsión. Sin profundizar en cómo calcular el par de torsión y todo lo demás. Que, bueno, por otro lado no es tan difícil porque es la fuerza sobre la distancia de aplicación, ¿verdad? Es una magnitud vectorial. Eso por un lado. Entonces aquí faltó una correcta. Y es verdad que no estaba totalmente clara la consigna porque no se decía, dado un dipolo inmerso en un campo eléctrico. Si bien se podía llegar a deducir, pero la consigna estaba en el título de la pregunta, que por algún motivo se ve que ustedes no accedieron a ese título de la pregunta o no lo puse yo accesible. Bueno, en este caso, bueno, esta era una consigna solamente. El que me interesa ver, esta era simplemente, fíjense, como esta pregunta aquí, la tercera, en este caso, a ver, está muy chiquitito, lo voy a agrandar un poquito más. La tercera, en este caso, tenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa. Eso es simplemente que ustedes identifiquen la fórmula de la fuerza, ¿sí? Y cuando hablamos de proporcionalidad directa o inversa, tiene que ver con que aparezca en el numerador o en el denominador de la fórmula las variables. Esta es una forma muy sencilla de evaluar, por un lado, el conocimiento de la fórmula y por otro lado, conceptualmente, de qué depende la fuerza eléctrica o el campo eléctrico también podría aplicarse aquí. Yo pensé que cuando ustedes me hablaban de un esquema que faltaba, el esquema que faltaba era este esquema de cargas interactuando. ¿Todos lo vieron bien? ¿O a alguien le faltó ese esquema? Sí, se veía ese. Ah, bien. Sí, eso se veía. De hecho, yo Perfecto. creía que justamente al esquema que se refería esa pregunta ahí era justamente. No exactamente, sino hacía referencia a una situación que no tenía un esquema, pero faltó decir la situación. Reitero eso para que vamos a hacerlo más claramente, no se preocupen en otro caso. Este caso, este ejercicio, por ejemplo,
También tenía varias acepciones correctas, en donde aquí se ve claramente, tal como lo presentamos en clase, el efecto de la fuerza neta, o sea, la fuerza total, la suma de todos los efectos de las otras cargas sobre una de las cargas, ¿sí? Entonces aquí tengo sobre la Q3 el efecto de la Q1, el efecto de la Q2 entrante y la suma vectorial de ambas fuerzas. Entonces esta fuerza neta tira la carga, como dice aquí, sobre la carga 2 la fuerza neta no podría ser nula, sobre la carga 2 no podría ser nula, digamos, en este momento la carga neta sobre esta no podría ser nula, no, de hecho que no. Pero podría generarse por ahí alguna situación de otro tipo de ubicación en donde la carga eléctrica sí fuera nula. Por ejemplo, si yo tuviera la Q1 en la misma línea, sobre esta misma línea de Q2 y Q3, sobre la misma dirección, ahí sí habría alguna posibilidad de que fuera nula. La carga Q2 recibe una fuerza en la dirección abajo derecha del plano, cuadrante XY, etc. Es decir, son distintas acepciones que, bueno, en este caso veo que hay algún error también en la corrección porque tiene 90 y en realidad veo que tiene 2 puntos mal. ¿Sí? Y en algunos casos, en este caso sobre todo, pueden tener alguna respuesta correcta que ustedes la ven teóricamente recién cuando tendría que ser así, cuando termina el parcial. Profe, Entonces, eso no nos permitió ver las correcciones. no, Y, claro, en este caso no, porque lo íbamos a ver nosotros directamente. Aquí. y yo creo que también en mi caso, la nota me parece que debería haber sido más alta. Me parece que hay un error de suma ahí, Puede ser. viendo las eh, respuestas ahora. Ya lo podemos revisar, pero digamos, no le den tanta bolilla en este caso a la nota, porque puede ser que haya una, o sea, sí, pero si hay un valor menor, Andrés, no te preocupes mucho, porque puede ser que, por ejemplo, en algún caso no haya, como fue un examen que hice sobre la marcha, no haya validado a lo mejor que una respuesta mal reste puntos, ¿sí? Porque en realidad no solo suman las respuestas correctas, sino que restan las opciones incorrectas. Entonces esto normalmente lo validamos y cuando es el parcial final, digamos, los parciales oficiales, son muy puntillosos en ese caso. Y de detectarse un problema, y de paso se lo advierto para que lo sepan todos, de detectarse un problema, se recorrigen los ejercicios, porque si bien el sistema corrige en forma automática, si hay algún error, digamos, en la corrección, a partir de un error en la programación, siempre vamos a ir con la verdad, o sea, siempre vamos a ir con los conceptos reales, ¿sí? Entonces, esperemos que no pase, pero puede ocurrir que se genere una revisión a partir de algún error, ¿sí? Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre los temas pasados, si entendió a qué me refería cuando les hablaba de el dipolo inmerso en un campo eléctrico, que sería la consigna que no salió bien. Si quieren que hagamos un repaso sobre los contenidos que también entran en el primer parcial, del material de capacitores y materiales, características dieléctricas de los materiales, sobre el material que ya tienen desde la semana pasada. Hoy les subí ya un nuevo material que es la parte de corriente eléctrica, que es el tema que tendrían que ver hoy en la segunda mitad de la clase y generar dudas para la clase próxima, ¿no?
No sé cómo estamos con eso, ¿hay alguna inquietud, algún comentario, alguna duda? ¿Les sirven los PowerPoint? ¿Les sirven los videos? Coméntenme un poquito mientras yo busco algunas cuestiones que quiero Profe, aprovechar a compartirles. Sí, buenas tardes. hola. Ese tema, el último tema que subió hoy, los videos, ¿entra al parcial? En el parcial práctico no, pero como falta tanto, algunos conceptos pueden llegar a entrar para el parcial teórico. Falta mucho todavía para fines de... Estamos a 3 semanas, 4 semanas prácticamente del parcial teórico. Así que ese tema también entraría conceptualmente, con las definiciones y todo esto. ¿Sí? O sea, el video que habilitó hoy, profe, Sí, señor, el video que habilité hoy. lo que sería unidad 6. Lo que sería unidad... Sí, a ver, ya nos fijamos. Estoy medio perdida con las unidades, pero... Sí, puede ser profe, que 6 y 7. 7 sería, ¿verdad? 6 y 7 habilitó hoy o ayer. Ajá, ya me fijo, ya me fijo. Denme un Pero solo está activo el video del 6, si no me equivoco, de la unidad 6. ahí vemos bien. ¿Cuándo es el parcial, profe? ¿Cómo? ¿Cómo me dice? ¿Cuándo es el parcial, profe? Acabo de hablar con los profes del práctico y me parece que es el 29 de septiembre y sería el viernes siguiente, que creo que es 1 de octubre ya para el práctico. O sea, como dice el horario, Como como está, dice el horario cargado como en está autogestión. programado, efectivamente, como está programado, chicos. Pensé que había hecho, no sé, lo del 15, entonces no cuenta lo que había hecho, o sea, en la fecha del 15. Yo me acuerdo de una clase yo había preguntado en una clase que habían dicho que el parcial iba a ser la semana que viene, el 15, y lo habían Sí. confirmado y nada, se anuló. No. En realidad puede ser que eso se haya hablado, pero las fechas que están programadas y que me confirmaron los profes del práctico es 29 y 1. Si quiere lo revisamos. Yo la verdad que tengo tantos cursos que no tengo No, está presente. bien, sí, no, en el cronograma aparecen esas fechas, así que no hay problema, sinceramente no hay problema. Entonces a las fechas del cronograma, señor. Listo, nos quedamos con eso, buenísimo, gracias. Dale, un poquito más de tiempo para estudiar y... bien, estaba buscando para que lo vuelvan a ver, digamos, cuál era la situación. Está. Voy a pasar a compartir nuevamente la pantalla. Le voy de nuevo. Esta era la situación que vimos la clase pasada, sobre la que iba la pregunta. La situación es un dipolo inmerso en un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, dipolos eléctricos... ¿No se ve? Ahora se ve, profe. Sí, está un poquitito. Ahí está, ¿ves? Es esa la situación. O sea, es el dipolo como una unidad, una carga positiva, otra carga negativa, inmerso en un campo eléctrico externo. Por ejemplo, ¿qué configuración de cargas podríamos poner acá para que generara este campo eléctrico externo así? De líneas de campo paralelas. Una placa infinita. Sí, señor. Una placa acá cargada infinita con una densidad de carga sigma produce un campo eléctrico constante en el espacio que la rodea y saliente si la carga está cargada positivamente y entrante si la placa está cargada negativamente. Entonces es como si nosotros tuviéramos aquí, digamos, una placa medio mal hecha, pero bueno, una placa, perdón, no, por más que quiera no, vamos a ponerlo así, vamos a poner así,
y vamos a poner rojo. Y vamos a hacer esto. Acá tengo la placa, esta placa está cargada con cargas positivas, con una distribución de cargas uniforme, y esa placa, tal como lo vieron con la ley de Gauss, es capaz de producir ese campo eléctrico que está en rosado, como si fuera la placa de un capacitor, ¿sí? Entonces, un dipolo está dentro inmerso en ese campo eléctrico, y sobre la carga positiva aparece una fuerza en el mismo sentido del campo. Sobre la carga negativa aparece una fuerza en sentido contrario al campo, por supuesto con la misma dirección. Eso hace que la fuerza neta sea cero, o sea que este dipolo no se traslada por efecto del campo eléctrico como lo haría una carga puntual, sino que se forma un par torsional o una cupla que lo hace rotar, un momento dipolar que lo hace rotar al dipolo, ubicándolo. O sea, ¿hasta dónde lo hace rotar? Lo hace rotar hasta que la carga negativa se ubique acá y la positiva se ubique aquí. O sea, lo alinea al dipolo de tal forma de que el polo negativo esté más cerca de la placa positiva, ¿sí? Entonces, por ahí va la pregunta. Sería una pregunta conceptual. Si imaginamos el dipolo como una unidad, con una carga positiva y una negativa, ese es el análisis que haríamos, ¿sí? Es decir, el dipolo es una unidad en el sentido de que las cargas se mantienen siempre a una distancia. Por ejemplo, puede aparecer un dipolo en la distribución de cargas de un átomo o de una molécula, ¿ok? Entonces... Profe, una pregunta. Dame. O sea que no es que queda girando constantemente, sino que es hasta que se alinea al campo Sí, eléctrico. exactamente. Y eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver acá. Profe, no sé si sirve, pero en la parte de dieléctricos, yo lo terminé de entender ahí. Claro, justamente eso estoy buscando, señorita. La parte de dieléctricos para mostrar esa situación a través del material, del PowerPoint. Si yo dije, perdón, acá estoy leyendo el chat, ¿no? Si yo dije que el parcial era el 15 es porque me confundí con otra materia que era el 15. Alguien, no sé por qué salió el día 15, discúlpenme. Atengámonos a las evidencias de lo que tenemos pautado en el aula virtual y por escrito. Ya veo que no hay, a nadie le genera mucho inconveniente. Sí, se quedan tranquilos, chicos. Pero si esto sirvió para que estudiaran un poco más, bienvenido sea. Bueno, porque viste que uno se entra bien. Eso por ahí todos somos hijos del rigor, chicos. Pero no fue con intenciones. Voy a pasar a compartir la pantalla para, tal como expresó... Hola. Hola, ¿cuánto sale el cuarto? 190. 190. ¿Quién está comprando por ahí? Qué caro, sí, depende qué, ¿no? Te puedo dar un toque por los 10 pesos que no tengo. Bien. Entonces, bueno, después del concepto de capacitancias y dieléctricos, en donde reitero los objetivos, introducir conceptos relativos a la capacidad de almacenar carga de los capacitores, la definición de capacitancia, analizar distintos tipos de conexiones en una red de capacitores, calcular la cantidad de energía que es capaz de almacenar un capacitor para una determinada diferencia de potencial en sus terminales o en sus bornes, y conocer los dieléctricos que, digamos, potencian, por así decir, la capacidad que tiene un capacitor en un circuito de almacenar carga, porque
el objeto de un capacitor es un almacenador de cargas eléctricas, ¿sí? Y como almacenador de cargas eléctricas, a ver, ¿lo podemos hacer? Como almacenador de cargas... Profe, creo que vos lo podés silenciar. Ay, sí, si lo viera, pará, déjame ver. Cristian, en las opciones. Déjame ver. Cristian, se ve que no estás muy en la clase porque... Listo. Ay, chicos, cómo me hacen reír. Bueno, sigamos. Entonces, el concepto de capacitor que ustedes tienen que tener en claro es que un capacitor es un almacenador de carga eléctrica. Y para hacer un capacitor o fabricar un capacitor tenemos que disponer de dos conductores aislados. Un conductor en donde va a ir la carga positiva, que se va a cargar con carga positiva, y un conductor que se va a cargar con carga negativa. La carga de ambos conductores es la misma. En esta configuración, en donde después vamos a ver que la carga, que la forma del conductor pues, va a ser diferente, en este arreglo de dos conductores aislados, se define por definición la capacidad, la capacitancia de ese capacitor, mal llamado o comúnmente llamado capacidad, pero el nombre es capacitancia, se indica con el símbolo C mayúscula y se mide en faradios, que es unidad de carga, coulombios sobre unidades de volt, de diferencia de potencial o tensión eléctrica, que son voltios. Un faradio es un coulombio en un voltio, como la relación de la carga a la diferencia de potencial entre los conductores. Es decir, es una definición. Fíjense, aquí abajo tenemos un arreglito de un capacitor, el más sencillo de todos, el primero que se estudia, que es la forma de realizar una capacitancia eléctrica a través de un dispositivo o una forma de acomodar esos dos conductores, que es a través de dos placas plano paralelas. O sea, tenemos dos placas plano paralelas aisladas por aire, en principio. Si una de las placas la cargamos al terminal positivo de una batería y el otro al terminal negativo de una batería, vamos a estar suministrando a las placas una diferencia de potencial, delta V, o diferencia de tensión eléctrica o de potencial eléctrico, que va a estar dado por la capacidad que tenga la batería de suministrar esa diferencia de potencial. Por supuesto que esto va a tener que tener una resistencia, porque si no, digamos, el circuito así es solamente esquemático, ¿no? En la práctica tengo que tener un circuito resistivo capacitivo, y la resistencia de un cable, como en este caso, es tan baja que se desprecia. Entonces, esto es simplemente a los efectos de que ustedes puedan visualizar, gente, que la diferencia de potencial entre las placas es la que da es capaz de suministrar la batería. Por ejemplo, si usáramos una batería de 1,5 voltios, podríamos poner la diferencia entre una placa y la otra 1,5. La cantidad de carga que es capaz de recibir en una placa positiva e inducirse en la otra placa negativa va a estar dado por el valor C de capacitancia de ese capacitor, que vamos a ver que ese valor C de capacitancia, si bien se define como la relación de la cantidad de carga que se puede alojar respecto de una diferencia de potencial, en realidad el valor de la capacitancia de un capacitor depende exclusivamente de la geometría de esos conductores. La geometría, en este caso, de las placas, ¿sí? El arreglo que tenga las placas. Básicamente, en un capacitor de placas paralelas con dieléctrico aire, o sea, decimos sin dieléctrico porque hay aire o vacío, la capacitancia va a ser directamente proporcional a el área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre las placas.
Quiere decir, mientras directamente proporcional al área, mientras mayor sea el área de las placas, mayor va a ser el valor de C. Y mientras más cerca estén las placas, por supuesto que aisladas, pero mientras más cerca puedan estar, mientras más chica sea la distancia entre las placas, también va a ser mayor ese valor de capacitancia. Bueno, eso se demuestra un poquito más adelante, pero en definitiva, aquí se vuelve a repetir por medio de una superficie gaussiana el cálculo del valor del campo E generado por cada placa en el interior. Luego se va a sumar el campo generado por la placa positiva más el campo generado por la placa negativa. Se suman porque los dos van en el mismo sentido. Entonces la diferencia de potencial, acá se relaciona diferencia de potencial con el trabajo que tenemos que hacer para trasladar las cargas a través de esa diferencia de potencial entre los conductores. La energía almacenada, energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces, en este arreglo en particular, esa diferencia de potencial nos queda como menos el campo eléctrico E generado por las placas por la distancia. Bueno, a partir de eso, que ya lo traemos del punto anterior, tenemos que, si tomamos el valor que nos daba el campo eléctrico en una placa, ¿se acuerdan que era sigma sobre 2 epsilon 0? Entonces, como las dos placas generan campos en el mismo sentido, de igual magnitud, por lo tanto se suman, el campo eléctrico total entre las placas es sigma, la densidad superficial de carga en la placa, sobre epsilon 0, porque tenemos la constante dieléctrica, sería este epsilon 0, del aire o del vacío. Luego, el sigma se define, densidad superficial de carga, se define como Q sobre A, cantidad de cargas por unidad de área o por área. Entonces, reemplazando de la fórmula anterior, para este arreglo exclusivamente, vamos a volver al punto anterior, para el arreglo, perdón, quería volver acá, no sé por qué no volví directamente. Esto tiene validez para este arreglo de capacitancias en placas de capacitores plano paralelo, ¿verdad? En donde se da esta relación de que la diferencia de potencial entre las placas es igual a E por D o menos E por D. En este caso, digamos, el menos tiene que ver con que el delta B se toma como valor inicial menos valor final o valor final menos valor inicial. Si nosotros tomamos valor final menos valor inicial, esto es siempre positivo. La diferencia de potencial es positivo, el campo también se toma como positivo, queda todo positivo en la forma. Entonces, B a B es E por D, perdón. Luego, reemplazo E por lo que obtuvimos en la gaussiana. Y entonces tenemos Q sobre epsilon 0 por A, por D, que tenemos ese D de acá. Y entonces ahí, al reemplazar esta diferencia de potencial en función de la geometría del área de las placas, etcétera, etcétera, en la fórmula de definición de capacitancia, fíjense, directamente se elimina la Q, la carga, es una variable que queda eliminada, se simplifica, por eso se elimina, y la capacitancia de un capacitor de placas paralelas solo depende de ahí se demuestra, digamos, de la geometría del capacitor y de ese coeficiente epsilon 0, que ya lo traemos de la definición de fuerza de Coulomb, solamente que simplemente lo mencionamos, dijimos, es una constante que se define y que es la permitividad del vacío o del aire, que es bastante similar, ¿sí? Bien, creo que había una pregunta. Sí, profe, disculpe. ¿En qué va a cambiar que tomemos el valor
positivo de E por D o negativo? ¿Va a variar en algo o es indistinto? No, fíjate, cuando nosotros hacemos valor final menos valor inicial, o sea, la diferencia de potencial es valor final menos valor inicial, en ese caso que está explicado en el otro PowerPoint, yo tengo que la diferencia de potencial es positiva y directamente el campo eléctrico va a ser positivo. O sea, por ejemplo, en este caso, si yo acá en lugar de definir el delta B como B menos B más, lo defino como B más menos B menos, ¿sí? En ese caso estaría asignando una relación, o sea, estaría definiendo la diferencia de potencial por unidad de carga como el trabajo realizado, digamos, para ir de la placa negativa a la placa positiva, B final menos B inicial, en contra del campo eléctrico. Es decir, es un tema de definición de trabajo relacionado con campo eléctrico. Si yo voy en este caso, si vos vas de menos a más, tenés que hacer un trabajo, digamos, para llevar una placa, una carga positiva, desde el menos al más tenés que hacer un trabajo, ¿sí? Si vas del más al menos, el trabajo lo hace el mismo campo. Entonces, si yo relaciono que el valor final es menos y el valor inicial es más, el trabajo lo estaría haciendo el campo y tendría directamente una diferencia de potencial, un valor positivo en la diferencia de potencial. Es decir, podemos volver, si quieren, me parece que se hace por ahí más enredo, a las definiciones del capítulo anterior. Aquí directamente lo estamos tomando. Si yo en este caso hiciera de más a menos, directamente me quedaría el valor positivo, ¿sí? No tan sí, me parece, pero vamos a volver al otro, a la otra para entender bien a que ahí estaba explicado en el otro PowerPoint, chicos. Déjenme simplemente acá decirles que siempre que definamos la diferencia de potencial como positiva, o sea, de más a menos, de 1,5 voltios a 0 voltios sería en la batería, el campo también va a estar positivo. Sí, entonces, si en este caso, por ejemplo, yo digo VAB es 1,5 voltios, entonces el campo va a estar de más a menos y va a ser positivo. Lo otro es como hacer un camino de integración inversa. Pero ya volvemos a lo anterior para verlo claramente, escrito, digo, ¿no? Para que ya no estoy escribiendo sobre estos materiales. Bien, lo que quería bueno, si el capacitor es cilíndrico, ustedes tienen que calcular cuál es el campo eléctrico, que aquí va a tener una ley de variación, no va a ser constante. Entonces la capacidad, en este caso de un capacitor cilíndrico, que es un conductor, un cilindro interior, y un conductor, un cilindro exterior, y el campo se da de manera radial, tal como está indicado acá en amarillo, entre los cilindros, entre el cilindro interior y el exterior. Fíjense, la capacitancia me queda en función también de las características geométricas y de distribución de este capacitor cilíndrico, de la longitud L y de el logaritmo neperiano de el radio B menos, sobre el radio A. O bueno, logaritmo de B menos logaritmo de A. Entonces también depende de la geometría, no tan directamente como en el caso de las placas, y lo mismo ocurre en un capacitor esférico. Fíjense, nuevamente, reemplazando
el valor de campo generado, que habíamos obtenido, mejor dicho, ya lo tenemos al campo, porque es el campo que genera una carga puntual y un casquete esférico cargado. Entonces, ese campo radial tiene ese valor, que ya lo teníamos. Decimos que la diferencia de potencial, vamos a mirarlo acá, valor final B, valor inicial A, es igual a B sub B menos B sub A menos la integral entre A y B de E sub R diferencial R. Es decir, si yo dijera B a B, estaría diciendo, digamos, si yo aquí dijera B a B, estaría diciendo, estaría en consistencia todo esto con lo que vimos anteriormente. Delta B, B a B es una nomenclatura aquí, ir en el camino de integración desde A hasta B, entonces la diferencia de potencial delta B, B sub B menos B sub A. Esta es la definición o la forma de vincular valor final menos valor inicial del potencial con la dirección del campo. En este caso, el valor final estaría puesto directamente en la placa negativa, tal como está puesto aquí. Por lo tanto, la diferencia esta de potencial que está considerando aquí, ¿cómo sería, chicos? Esta diferencia de potencial, ¿cómo la considera aquí con valor negativo? O sea, sería negativa, ¿sí? Porque el polo B estaría cargado con una carga negativa. Claro. El polo negativo, por eso dice roja. Sí, claro. Sí. Este valor, tal como está expresado así, valor final menos valor inicial, para el caso del capacitor que analizamos, da siempre negativo. Por eso tiene que tener un menos aquí para que este término sea positivo, ¿sí? Pero a su vez esto está relacionado con el concepto y el desarrollo de trabajo, ¿sí? Ya vamos a volver en todo caso al anterior, pero en todos los casos, incluso aquí también, el valor final es negativo. Entonces la integral entre el positivo y el negativo, lo que queda aquí, imaginémonos que tenemos el valor 1,5 de valor positivo y 0 de valor negativo, para decir el capacitor asociado a una batería. Entonces el positivo está a 1,5 y el negativo está a 0, ¿sí? También podría ser pensar la placa positiva está a 1,5 voltios y la negativa a menos 1,5 voltios. Y tendríamos una batería de 3 voltios, por ejemplo. Generalmente uno trabaja, digamos, asociando a su vez el terminal negativo con masa, que sería un potencial 0. Pero esa es simplemente una referencia de trabajo. Podríamos decir que el terminal positivo está a 1,5 y el terminal negativo a menos 1,5 y tenemos una batería de 3 voltios, ¿no? Entonces, en este caso, una carga, el terminal negativo sería menos 1,5 acá, menos más 1,5 menos 3,5 es la diferencia de potencial si yo hago placa negativa menos placa positiva. Entonces tendría menos 3 voltios, ¿sí? Entonces, definido de esa forma, aquí este menos anularía esa diferencia de potencial negativa para trabajar directamente con el campo eléctrico E por D en términos positivos. Si en lugar de plantearlo así, yo digo placa positiva menos placa negativa, sería
el 1,5 que tendría de la placa positiva menos el 1,5 que tendría de la placa negativa. Entonces tendría 3 voltios positivos, ¿sí? En ese caso, directamente, 3 voltios es igual a E por D. Este menos simplemente se arrastra de cómo uno define el trabajo efectuado para llevar una carga desde la placa negativa a la placa positiva, en contra del campo eléctrico. Bien. Revisen el material anterior, por favor, y el libro, y van a ver que es una cuestión de definición. Si hace falta, volvemos al material anterior también. Luego, una cosa importante de analizar, que siempre también se pregunta bastante, es ya colocar como una especie de circuito sencillo más de un capacitor. Entonces, se habla de dos tipos de configuraciones estándar, podríamos decir, dos formas de conectar los capacitores, dos tipos de configuraciones. Una es la que se llama capacitores en paralelo. En realidad, esta definición de capacitores en paralelo luego se extiende a cualquier otro tipo de elemento eléctrico. Podrían ser resistores en paralelo, inductores en paralelo, operacionales en paralelo, bueno, lo que sea. ¿Qué quiere decir que estén en paralelo? Quiere decir que comparten, por ejemplo, las placas positivas de los capacitores que están en paralelo, el mismo potencial, y la placa negativa el mismo potencial. Entonces se habla de que el capacitor está sujeto a una diferencia de potencial igual, ambos, 2 o n capacitores, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Fíjense que acá, para evitar el tema de los signos que no impactan en el valor de la capacitancia, la capacidad siempre es positiva. Y ese es otro punto importante a destacar. Por más que en las definiciones aparezcan fórmulas negativas, tiene que ver con los criterios o las consignas que se sigan en la definición de las fórmulas. Pero la capacitancia siempre es positiva. O sea, capacitancia o es nula, porque no hay un valor de capacitancia, o tiene un valor mayor que 0 en unidades de faradio. En realidad, por otro lado, como ustedes verán, la unidad de faradio, que se relaciona directamente con los coulombios, es una unidad muy grande. Por eso habitualmente se usan sus múltiplos del faradio. Por ejemplo, el microfaradio, que es la millonésima parte, o sea, 10 a la menos 6, es una de las unidades más utilizadas, porque resultó una unidad muy grande para los valores de los capacitores comerciales, ¿sí? Se compran capacitores de 10 microfaradios, 100 microfaradios, 20 microfaradios. Esos son órdenes de capacitores que se utilizan habitualmente en los circuitos eléctricos para filtrado de ruidos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que cuando definimos la capacitancia, el valor del capacitor 1 va a tener una capacitancia C1 que por definición va a ser la carga Q1 que logre tener ese capacitor sobre la diferencia de potencial, y lo pone en módulo, ¿ven? Para que no impacte esa definición, diferencia de potencial. Lo mismo el C2. Entonces, cuando tenemos dos capacitores en paralelo, ambos conectados a una batería, o acá apareció la simbología de una diferencia de potencial, el símbolo de una fuente de continua o una batería, indicando el más con la raya más grande y el menos con la más cortita y más gruesa. Esa es la consigna de elementos conectados en paralelo. La diferencia de potencial en cada uno de los elementos es la misma y es la que da la fuente en valor absoluto. Entonces depende cómo la miremos. Pero si miramos terminal positivo
va a cargar positivamente la placa a la que está conectada, a esa placa del capacitor. Terminal negativo va a cargar negativamente la otra placa. Si yo invierto la polaridad de la fuente y los conecto al revés, como los capacitores son placas neutras, conductoras, y bueno, esta va a tomar positiva, la de la derecha, y la otra va a tomar negativa, si invierto la polaridad de la fuente. Lo que sí es importante aquí analizar que la carga total que va a haber en el sistema de los dos capacitores va a ser la carga de Q1 más la carga de Q2, porque la fuente va a suministrar cargas, digamos, una carga positiva. Una vez que la conecte, la fuente la va a conducir a través de los conductores ideales. Algunas van a venir por acá y otras van a ir por el otro conductor a la otra placa. Entonces va a haber una redistribución de cargas hasta un cierto valor. ¿Hasta cuándo creen ustedes que se van a cargar los capacitores? Inicialmente los capacitores, al estar descargados, ¿qué diferencia de potencial tienen entre sus bornes? 0. 0. Entonces, cuando empiecen a cargarse, que conectemos la fuente, los capacitores, ¿hasta qué valor se van a cargar? ¿Hasta qué diferencia de potencial en sus bornes se van a cargar? La que entrega la fuente. No tienen más posibilidades que la que entrega la fuente, o sea, la diferencia de potencial que tienen a sus bornes. En este caso está la fuente conectada directamente a los bornes, o sea que van a ir hasta ese valor de delta B. Entonces, uno va a tener Q1, el otro Q2. El valor de delta B1, delta B2, como dicen las fórmulas, va a ser el delta B de la fuente, la diferencia de potencial que es capaz de entregar la fuente, los 3 voltios, por ejemplo. Y cuando en esta expresión de carga total reemplacemos la carga 1 como C1 por delta B despejada de esta fórmula y la carga 2 como C2 por delta B despejada de esta fórmula, nos encontramos que podemos sacar factor común delta B y nos queda C1 más C2. O sea que la carga total se comporta, la carga total de dos capacitores en paralelo se comporta como si fuera un solo capacitor que tenga una capacitancia equivalente, que es la suma de las dos capacitancias de los capacitores. Entonces decimos, podemos encontrar una capacitancia equivalente a capacitores conectados en paralelo, y esa capacitancia se obtiene sumando directamente las capacitancias de los distintos elementos, de los distintos capacitores, todos conectados en paralelo. O sea, ahí hemos demostrado esta equivalencia de capacitores en paralelo, que por supuesto que si tengo más de 2, acá voy a sumar C1, C2, C3, C4, C sub n, ¿sí? N capacitores. Con un razonamiento similar, pero ahora con capacitores conectados en serie, fíjense si entienden cuál es la consigna. A ver, les dejo un minutito a ustedes, algunos de ustedes ya vieron el material, si entienden cuál es la consigna, y me dan un minutito para que vean un requerimiento que tengo en este momento. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer aquí? ¿Se entendió esta parte de capacitores conectados en serie? ¿Cuál es la variable o cuál es el elemento en común en estos capacitores conectados en serie? O sea, uno a continuación del otro. La carga. La carga, claro. La carga es el elemento común, porque como vamos a ver un poquito más adelante, digamos, la batería moviliza cargas hacia la placa. Por inducción se inducen la misma cantidad de placas la misma cantidad de cargas en la placa negativa, diríamos en este caso del capacitor. Como este conductor es ideal, aquí para que haya un equilibrio de este sistema, aparecen las mismas cantidades de cargas positivas en la segunda placa y
se induce la misma cantidad de carga negativa. O sea, vamos a ver que después las cargas se relacionan también con la corriente, ¿no? Nosotros acá lo estamos analizando el sistema desde el enfoque de carga, pero después vamos a ver que la corriente no es otra cosa que el flujo de cargas por unidad de tiempo. Entonces hay una relación directa entre corriente y carga, interviniendo el tiempo. Empleando Profe, las mismas... Sí. una pregunta. ¿En este es el mismo principio que habían dicho para los circuitos en serio? O sea que, por ejemplo, antes de pasarle energía al otro capacitor, tendría que satisfacer la carga de un capacitor y luego recién empezaría a pasar la carga al otro capacitor. No. En este caso se da en simultáneo, ¿sí? Se podría decir que la carga de estos dos capacitores se da en simultáneo y es como un circuito que tiene resistencias en serie, por ejemplo, que todavía no lo vimos, pero la corriente es la misma. En este caso, la carga es la misma y va a ser la misma. Es el elemento en común en elementos eléctricos conectados en serie. El hecho de conectarlos en serie implica que por todos va a pasar la misma carga, con la misma ley de variación, que va a estar dada por el elemento también, por supuesto. Como vamos a ver un poquito más adelante, cuando ya en la parte de circuitos, la evolución que hace una carga en el tiempo para ir desde valor 0 a un valor final, que en este caso, cuando los elementos están en serie, ese valor final de cargas con que se quedan los capacitores va a ser el mismo. Como cuando hablamos de paralelo, la diferencia de potencial entre los elementos conectados en serie es el mismo, en este caso la carga va a ser la misma, y la diferencia de potencial va a ser diferente. Porque recordemos que en cada uno de estos elementos hemos definido esta relación de capacitancia con carga y delta B, o delta B, despejando delta B, carga sobre capacitancia. Estas dos fórmulas que tenemos primeras acá es algo inherente a cada capacitor, ¿sí? Incluso puede ser de cualquier tipo el capacitor. La capacitancia la calculamos distinto según tenga placas paralelas, sea cilíndrico, sea un esférico. Pero la ley digamos, la fórmula de comportamiento de cada capacitor es esta, independientemente del tipo de capacitor. Por la simbología y para ser más esquemático se representan capacitores plano paralelo, pero tiene validez para cualquier tipo de capacitor. Incluso la simbología de un capacitor son dos rayitas paralelas, entonces de ahí viene esa digamos, simplicidad en la representación. Pero yendo a lo que implica tener elementos conectados en serie, ya estoy contigo, Santiago, aquí la batería, fíjense, la diferencia de potencial, la batería se conecta el terminal positivo a una de las placas y el terminal negativo a la última placa. Entonces, no se aplica de lleno la diferencia de potencial delta B de la batería sobre cada capacitor, sino que parte de esa diferencia de potencial va a aparecer o va a ir apareciendo sobre los terminales del capacitor 1 y una delta B2 sobre los terminales del capacitor 2. De tal forma que, como en el circuito lo consideramos idealizado, no hay pérdidas, podríamos decir que la diferencia de potencial que es capaz de entregar la batería digamos, es igual a la diferencia de potencial a bornes del capacitor 1, delta B1, más la diferencia de potencial a bornes del capacitor 2, delta B2. También acá, en estos circuitos pasivos, digamos, podríamos considerar directamente delta B, también lo vamos a ver mejor cuando analicemos circuito, todo en positivo. Se pone
con esta significación de valor absoluto, para evitar cualquier inconveniente que pueda surgir con los signos. Reemplazando ahora directamente delta B1 y delta B2 por su equivalente por definición, nos queda en función de la carga total, la carga total que es la única en un circuito en serie, y si buscamos una capacidad equivalente a esas dos conectadas en serie, el concepto de capacidad equivalente sería un capacitor teórico o práctico, pero teórico, porque por algo pusimos dos capacitores en el circuito, pero esos dos capacitores en serie se pueden representar matemáticamente como un capacitor de capacidad equivalente tal que, digamos, responda la capacidad equivalente a la inversa de la capacidad equivalente a la suma de las inversas de las capacidades. Esto es la forma en que se conectan capacitores capacitores en serie. Lo que quería decir acá es que en este caso este arreglo de los capacitores sería lo mismo decir que la C equivalente, la C equivalente es igual a C1 por C2 sobre por C2, todo esto sobre C1 más C2. ¿Sí? Es decir, esa forma de expresar con la inversa la capacidad equivalente, habitualmente el uso que le damos es este. El C equivalente es C1 por C2 sobre C1 más C2. Que no es otra cosa que despejar ¿no? De aquí. Pero en líneas generales es más adecuada conceptualmente esta expresión. En la práctica es más fácil multiplicar el valor de las capacitancias y dividir por la suma de las capacitancias. Luego aquí aparecía un ejercicio que, hablaba un poco de eso. Justamente aquí el C1, 2, 3 es el paralelo, la serie del C3 con el paralelo C1, 2, que es C1 más C2. Acá se suma directo porque están en paralelo las capacitancias y luego se combinan con las inversas de las capacitancias, o bien, esto que le digo, el producto de las capacidades, las capacitancias en serie sobre la suma de las capacitancias, para obtener el valor de la capacitancia equivalente total. Entonces acá tenemos en este ejercicio una combinación de capacitores series y paralelos. Y a lo que yo quería llegar era un poquitito a esto, que es la definición también de trabajo, en llevar una carga positiva desde el terminal negativo al terminal positivo, que no es lo que pasa en el circuito, ¿sí? Esta parte la hace la batería. O sea, la batería hace esta parte de energizar la carga para que luego digamos, genere ese campo eléctrico entre las placas de un capacitor. A lo que quería llegar acá era a esta parte, chicos, cuando hablábamos de materiales dieléctricos, y podemos considerar los átomos o las moléculas, ya sea de un dieléctrico, ya sea polarizadas o no polarizadas. En algunos casos ya están polarizados, ya hay una diferencia geográfica, digamos, entre la carga positiva y la carga negativa. O sea, hay un dipolo en el átomo o la molécula. En otros casos esos dipolos se inducen, o sea, se distribuyen las cargas en la presencia de un campo eléctrico, ¿verdad? De cualquier forma, cuando tenemos un campo eléctrico,
los dipolos, que si hubiera dipolos y estuvieran desordenados, se ordenan, se alinean, como aparece aquí. Y la capacidad dieléctrica de los materiales, o sea, qué tan aislantes sean, sería, mientras mayor la constante dieléctrica, mayor es el grado de aislación, tiene que ver con la densidad o la capacidad que tenga el material dieléctrico de inducir dipolos y que se van a ordenar y que van a producir el efecto de aislación. Entonces, se puede hablar mucho de materiales dieléctricos, hay un capítulo completo, pero lo que me interesa que manejen es esta constante dieléctrica que cuando introducimos un material dieléctrico diferente del aire, cuya constante dieléctrica es casi 1, en el vacío se asume directamente 1, la capacidad del capacitor queda aumentada, o sea, se ve aumentada en un factor kappa sub B, o K, también denominada K, que es la constante dieléctrica de los materiales, que es un dato que se obtiene por tipo de material, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el papel, es un dieléctrico que se usa bastante, por ejemplo, en la parte de transformadores. El vidrio es un dieléctrico que tiene un valor un poquito más grande que el aire. ¿Sí? Profe. Que algunas cerámicas, sí. Sí, puede haber... Sí. Dígame. Bueno, profe, ¿puede haber K menor a 1? Ya no, digamos, a ver, esta definición es para materiales aislantes o dieléctricos, ¿sí? Entonces, hay otros tipos de materiales y o sea, si yo estoy hablando de dieléctrico, parto del aire o del vacío. En realidad hay otras características de los materiales, hay materiales conductores, hay materiales semiconductores, en determinadas condiciones el eléctrico se transforma en conductor. Entonces, en principio, por definición, tomamos para un dieléctrico el kappa E 1 para el vacío y de ahí para arriba, ¿sí? De ahí para valores mayores. Pero si usted tiene alguna información al respecto, probablemente tenga que ver con una profundización del tema, que a lo mejor se adapta a alguna definición en algún tipo de material, digamos que no escalona directamente con el dieléctrico o el aislante, sino más bien con un semiconductor o un superconductor, etcétera, etcétera. Vamos a ver que la constante dieléctrica en este caso es lo que, digamos, utilizamos para aumentar la capacidad eléctrica. Y la capacidad eléctrica, ¿qué implica para nosotros desde la definición de capacidad dieléctrica, capacidad como vimos acá al principio? ¿Qué implica para nosotros que podamos aumentar la capacidad eléctrica dada una diferencia de potencial fija? Que tenemos mayor capacidad de aumentar la carga del capacitor, la carga sobre el capacitor, ¿sí? O sea, esa sería una relación directa, o que para una carga determinada puede disminuir ese potencial con el que consigo la misma carga. Bien, ustedes pueden indagar un poquito más en el libro, pero conceptualmente lo que ocurre cuando ponemos un dieléctrico entre las placas de un capacitor es que, fíjense, cuando estamos en vacío aparece un campo directamente sub cero que tiene que ver con la densidad de carga en las placas. Cuando ponemos un material dieléctrico, lo que ocurre es que se inducen cargas. Estas que están en azul son cargas inducidas. Esta carga inducida tiene que ver con la orientación de los dipolos del dieléctrico, ¿sí? Entonces, al inducirse
al inducirse estas cargas en el dieléctrico, lo que ocurre es que aparece un campo interno del dieléctrico que va a ir desde la carga positiva a la carga negativa. No sé si aparece en el otro, no aparece, pero en el libro lo tienen con más detalle. O sea, un campo interno del dieléctrico que aparece desde la carga positiva a la carga negativa, que hace que disminuya el campo E neto en esta condición. Si nosotros definimos que el campo en el dieléctrico en el vacío es directamente proporcional a sigma sobre epsilon 0, una forma de definir el campo neto que queda ahora disminuido es, digamos, hacer como el campo es 0 menos el campo inducido dentro del dieléctrico, que sería el E sub I, que aquí está puesto directamente. Aquí tendríamos el E0 como sigma sobre E0, sobre epsilon 0 sería el campo E0. Y sigma inducida sobre epsilon 0 sería el campo E sub I, inducido. Conceptualmente hablamos de que se inducen cargas en el dieléctrico y eso se puede ver a partir de varios parámetros que definen el dieléctrico. Uno de ellos es la permitividad del dieléctrico, que se relaciona con las cargas inducidas y que se relaciona con este valor kappa. Yo les voy a subir, o K, yo les voy a subir un material más si quieren profundizar en esto, de cómo se produce esta relación entre carga inducida, permitividad del dieléctrico, constante dieléctrica, que es lo que vimos antes. En realidad, a lo que aspiro es que ustedes puedan entender que la constante dieléctrica es una función del aislante, o es, mejor dicho, está determinada por el aislante o el dieléctrico que usamos entre las placas del capacitor y que aumenta el valor de la capacitancia, y que lo puedan aplicar a situaciones, bueno, este es un ejemplo también, que lo pueden aplicar a situaciones como esta, que también son del tipo de ejercicios conceptuales, el tipo de ejercicios conceptuales que se pueden llegar a tomar. Entonces, ¿cuál será la capacitancia equivalente, por ejemplo, de 3 capacitores, que acá está representado como una sola placa con 3 capas diferentes, con 3 constantes dieléctricas diferentes, y que, como ven por la geometría que tiene aquí, el área de cada uno es 1/3 del área total, y en este caso hay una conexión, digamos, de qué tipo de estos capacitores. Bueno, ya lo dije ahí, están conectados en paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos, en este caso, cómo se obtendría la capacitancia final de la representación A, o la representación primera, y la representación segunda, donde aquí aparecen con distintos dieléctricos pero conectados en serie? Voy a armarles una tareita con esta consigna que acá venía, no sé si, bueno, ahí se terminaba, pero sobre este último voy a armarles una pequeña tarea para que lo hagan, porque este es también un ejercicio típico de los parciales. ¿Sí? Bien. Bueno, gente, no sé si alguien levantó la mano. Yo, profe, le quería preguntar sobre los capacitores en serie. Digamos, cuando vemos un capacitor, así 2, 3 capacitores en serie, no decimos que el capacitor 1 o el 4 se está cargando, sino que decimos que el capacitor equivalente se está cargando. Así ya lo da. O que todos los capacitores se están cargando en simultáneo. Porque, ¿qué pasa con la carga de un capacitor? La carga de un capacitor es un proceso que no es instantáneo, como puede ocurrir en la circulación de corriente sobre una resistencia. Es un proceso que tiene un transitorio, y la carga, vamos a ver en el siguiente capítulo, sigue una ley de variación exponencial. Es decir, desde que tiene carga 0 hasta que tiene la carga máxima que es capaz de obtener para esa diferencia de potencial a la cual se le conectó el capacitor, lleva un tiempo y sigue una ley de carga de tipo exponencial, ¿no?
Primero se carga más rápido y luego se sigue cargando lentamente. Ahora, cuando están en serie, ambos siguen el mismo ritmo, porque la carga es la misma para todos los elementos que están en serie. Buenísimo, profe. Muchas No gracias. sé si respondí a su pregunta. Te respondo. Bien. ¿Algún comentario más, chicos? ¿Algún dato más? Me gustaría que también vean lo que se cita creo que eran 2 PowerPoint de ese tema, no recuerdo, ahora me fijo, pero lo que se fija también en el libro, chicos, ¿no? En ese caso, las citas a los libros que se dan ahí. Claro, unidad 6 y 7 de corrientes eléctricas y circuitos es lo que tenemos ahora. Y de propiedades eléctricas y la materia teníamos una clase y después, por supuesto, que ahora le van a agregar los profes a partir del viernes, los trabajos prácticos de capacitores, en donde también se van a aclarar y se van a aclarar algunos temas, ¿no? Y la clase teórica de capacitancias y dieléctricos es sobre este material que hablamos ahora. O sea, es bastante escueta, va a los temas principales, a los conceptos principales, que como siempre les pedimos, les sugerimos que completen con el estudio de una materia tan básica como Física 2 del libro, ¿sí? A mí me interesa resaltar algunos temas, pero hay que ir a estudiar el libro, ¿sí? Ese es el material. Capítulos 6 y 7 es lo que tienen disponible hoy, que estoy viendo aquí. Se tratan de, en este caso, 2 materiales, 2 clases teóricas y un video que teóricamente tiene el desarrollo de las 2 clases teóricas, o de la primera. Pero en algunos casos puede no haber video y puede haber directamente un PowerPoint para que ustedes se guíen y las referencias a los libros. Bueno, gente, entonces, yo les voy a preparar una tareita para que ustedes vean esta cuestión que les refería recién. Les pido que trabajen, vean los videos de capítulos 6 y 7. En el teórico también va a entrar eso conceptualmente, o sea que hasta ahí, hasta el capítulo 7. Y encaucen sus preguntas como siempre a través del foro sobre temas que vamos agregando y bueno, y traigan más dudas para estas clases, así podemos hacerlas más interactivas. ¿Estamos, gente? Por mí sí. Le iba a decir, profe, que a mí me tocó trabajar con capacitores porque una parte de lo que me daban en el colegio era electricidad en el secundario. Sí, Pedro. Nos enseñaban a hacer circuitos con capacitores, resistencias y nos daban más o menos los conceptos básicos de qué sirve, para qué sirve. Y nos enseñaban, por ejemplo, una de las cosas que nos enseñaron fue hacer un reductor de voltaje, creo que fue, con capacitores y resistencias. Claro. Usted puede, a ver, usted puede con capacitores, un reductor de voltaje solo con resistencia. Quizás lo que haya hecho con diodos, resistencias y capacitores es una fuente continua, en donde el capacitor le ayuda a mantener cierta constancia en esa rectificación que se hace de la alterna para ir de una alterna continua con un puente de diodos y luego un arreglo de resistores y capacitores. Pero parte de eso, fíjense que parte de eso lo vamos a ir viendo y haciendo también desde el práctico. Y fíjense que ahí hay en el capítulo de electrostática le agradezco a un alumno, que ahora no recuerdo el nombre, que subió unas simulaciones bien interesantes del recorrido que hace una partícula en presencia de un campo eléctrico generado por varias cargas puntuales. ¿Está acá quien subió el simulador? ¿O ya no está? ¿O no vino? Bueno, pero para que todos lo puedan ver, se los recomiendo en el foro.
son todos elementos que ayudan a ubicarnos en el momento de entender el funcionamiento de estas cosas y bajarlos un poquitito más, digamos, a no estudiarlo mecánicamente, sino tratar de interpretarlo por ahí, sin acordarnos por ahí exactamente cómo es la fórmula, pero sí ayudándonos con la parte conceptual, etcétera, etcétera. Bueno, les agradezco la intervención de ustedes, la presencia de ustedes. Sigan estudiando, chicos, sigan generando inquietudes, estudien el práctico y nos encontramos el miércoles que viene y contestando por las redes cuando haga falta por los foros, ¿sí? Por los puntos que tenemos de contacto desde el aula virtual. Que anden muy bien, cuídense. Muchas gracias por la clase.